Os comparto hoy la palabra, es una de esas palabras que... Voy a dejar un móvil por aquí. Que a mí me ha costado hilar, me ha costado unir, ¿no? Pero bueno, espero que el Señor nos pueda hablar en esta mañana, ¿vale? Y quiero hablaros en esta mañana... He titulado el mensaje, El Dios que me ve. Y vamos a ir analizando y deshilando una serie de ideas en base a un pasaje de la Escritura. Pero a mí me gusta en muchas ocasiones usar ilustraciones, usar historias reales para ilustrar las verdades espirituales, ¿no? Entonces yo en esta mañana te voy a hablar de un señor que se llamaba, digo se llamaba porque falleció hace unos años, Nicholas Winton. Y tú me vas a decir, ¿quién es Nicholas Winton? Pero voy a dar un poquito de introducción para que nos pongamos en contexto, ¿vale? Mira, este señor, Nicholas Winton, fue un hombre que está considerado como el Schindler británico. ¿Sabéis quién es Oscar Schindler? ¿Habéis visto la película La lista de Schindler? ¿Sí? Bueno, Oscar Schindler fue un señor austríaco que durante la Segunda Guerra Mundial él salvó alrededor de 1000 y pico de judíos del Holocausto. Bueno, pues Nicholas Winton hizo un trabajo similar sacando a niños judíos de Checoslovaquia y llevándoselo a el Reino Unido, ¿vale? En tren. Este es un poquito el contexto, ¿vale? Por más veces que veo este vídeo no puedo dejar de emocionarme. No puedo dejar de emocionarme. Es impresionante lo que este hombre logró hacer. ¿Sabes una cosa? ¿Sabéis qué iba a hacer Nicholas Winton en ese periodo del año 1938? Se iba a ir de vacaciones a un resort de esquí. Pero un amigo contactó con él y le dijo, mira lo que está pasando en Checoslovaquia. Mira la situación en la que están los niños. Este hombre cambió sus planes, se fue a Checoslovaquia y comenzó el trabajo que hemos visto. Ahora, y podríamos sacar un montón de ilustraciones. Podríamos aplicar esta historia a un montón de contextos y probablemente yo la aplique hoy a un contexto que inicialmente no tiene mucho que ver. Pero te voy a pedir atención, ¿vale? Hay un detalle de la historia de Nicholas Winton que a mí me llamó profundamente la atención. Y es el hecho de que el 1 de septiembre de 1939 había 250 niños checoslovacos montados en un tren que nunca partió. Ese tren nunca salió de Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque estalló la Segunda Guerra Mundial y todo se paralizó. Al parecer, Nicholas Winton no dejó de darle vuelta a qué pasó con esos 250 niños. ¿Qué ocurrió con ellos? Se habían salvado 669, pero 250 no lograron salir de Praga. Eso causó un impacto tremendo en la vida de este hombre. Tal fue el impacto que él decidió guardar los documentos en su desván. Y el desván se convirtió en ese lugar donde él pudo volcar su frustración, expresar su dolor por esos 250 niños que nunca partieron de Praga.
Había 669, hemos visto la imagen en la que en un programa de la televisión británica, este hombre no sabía que la gente que le rodeaba eran esos niños que le había salvado. Algo tremendo. Y cuando la presentadora preguntó, ¿alguien le debe la vida a Nicholas Winton? Todos se pusieron de pie. Pero yo me imagino que Nicholas Winton, a pesar de todo lo que había logrado, tuvo una sensación de peso en su corazón por aquellos 250 niños que nunca lograron llegar a Inglaterra en tren. Aquello, sin duda, marcó su vida. Ese desván se convirtió en un lugar en el que este hombre, como decía antes, volcó su corazón, probablemente derramó algunas lágrimas, probablemente también valoró y agradeció el hecho de poder ayudar o de poder haber ayudado a tantos niños, ¿verdad? Yo quiero hablaros en esta mañana de un pasaje de la Escritura que aparentemente puede que tenga poca conexión con lo que acabamos de ver, pero después, al final, intentaremos unir todos los cabos de la historia. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 1. Si tienes tu Biblia por ahí, vamos al Evangelio de Juan capítulo 1 y vamos a ver la historia de un encuentro que tuvo Jesús con un hombre, que es una historia dramática, impresionante, y yo digo, ¿cómo se puede cambiar la vida de alguien con dos palabras? Bueno, mejor dicho, con dos oraciones, con dos frases, no con dos palabras, con dos frases. Aquí lo tenemos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Voy a leer el pasaje y después vamos a desgranar algunas ideas, ¿vale? Dice la Biblia que el siguiente día, el contexto un poco, os pongo un contexto, es que Jesús está aquí llamando a sus primeros discípulos. Primero llama a Andrés y a Pedro y ahora enlazamos con lo que viene a continuación. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y dice que Felipe halló a Natanael. Nosotros tenemos un Natanael en la iglesia, ¿verdad? De hecho, anoche le escribí y le dije, mañana voy a compartir acerca de tu nombre, pero está fuera y no ha podido venir. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Vaya tela, Natanael, ¿no? Del tirón. Le dijo Felipe, ven y ve. En otras palabras, compruébalo tú mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vaya entrada. Yo, leyendo el Evangelio, pocas veces encuentro que Jesús se refiere a alguien de esa manera en el primer encuentro y de esa manera tan bonita, ¿no? A mí me hubiera gustado que Jesús, si yo me hubiera encontrado con él, hubiera dicho eso de mí. Es aquí un verdadero portuense en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? En otras palabras, ¿tú qué sabes de mí? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, vaya texto, ¿no? Vaya texto. Nos encontramos al principio con un hombre que
bueno, le hablan de Jesús y expresa su escepticismo, su duda, su reticencia. Su dice, bueno, vamos a ver, ¿qué me estás contando? Pero Jesús le habla una serie de palabras que cambian su vida por completo. Y ahora vamos a analizar un poco ese encuentro. Primero vamos a mirar quién era ese Natanael. ¿Quién era ese Natanael? Al parecer, la mayoría de los estudiosos de la palabra están de acuerdo en que Natanael, esta persona Natanael, a quien se le llama Natanael en el Evangelio de Juan, corresponde al Bartolomé de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas le llaman Bartolomé. ¿Por qué? Si son dos nombres diferentes, ¿verdad? Pues mira, siempre en las listas de los apóstoles aparece junto a Felipe. Felipe y Bartolomé, Felipe y Natanael. Parece que estamos hablando de la misma persona. El nombre Bartolomé es un nombre, se llama patronímico. ¿Qué significa eso? Pues es un nombre que tiene que ver con su familia. Bartolomé significa hijo de Tolmai. Me imagino que Bartolomé venía a ser algo así, para que lo entendamos, como su apellido, y Natanael era su nombre de pila, digamos, ¿no? Que significa don de Dios, o Dios ha dado. Eso es lo que significa Natanael. De Nazaret puede salir algo de bueno. Probablemente, al Felipe decirle a este hombre, hemos encontrado o hemos hallado, es porque probablemente, Natanael esperaba la venida del Mesías. No es un secreto que en la época del nacimiento y del ministerio de Jesús, por muchas circunstancias políticas y sociales, el yugo de Roma sobre el pueblo judío, ¿verdad? Había muchos judíos que esperaban con ansia la llegada del Mesías. Y parece que Natanael era uno de estos hombres. Al decirle Felipe, hemos encontrado, es porque probablemente estaban esperando, ¿verdad? Cuando yo te digo, oye, que al final hemos encontrado lo que estábamos buscando. Hemos encontrado al Mesías. Ahora, probablemente Natanael conocía la Torá y conocía a los profetas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, recordad esto, la Biblia dice en Miqueas, en el libro del profeta Miqueas capítulo 5, la Biblia dice explícitamente que el Mesías vendría o nacería en la ciudad de Belén. Te explico esto. Dice la Biblia en Miqueas 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, estaba profetizado en el Antiguo Testamento que el Mesías nacería en Belén. Entonces, podemos empatizar un poquito con Natanael en tener ese tipo de decir, bueno, espérate, vamos a ver. Si la Biblia dice, yo sé que la Torá, bueno, en este caso los profetas, dicen que el Mesías va a venir de Belén, ¿cómo me vas a decir tú a mí, Felipe, que habéis encontrado al Mesías en Nazaret? ¿No? O sea, estamos viendo que era un hombre con dudas, pero sus dudas probablemente estaban casi bien fundamentadas, porque era un tipo que conocía. Y ahora nos vamos a parar en la declaración de Jesús acerca de él. Como he dicho antes, a mí me hubiera encantado que Jesús dijera eso de mí. Jesús honró a Natanael de una manera brutal. Vamos a desgranar un poco esta declaración, ¿no? Dice Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo aquí veo una profundidad bíblica brutal.
Mira, la palabra verdadero que aquí utiliza Jesús para referirse a Natanael es la palabra alexos en griego y es una derivación de una palabra que significa veraz, verdadero, honrado, íntegro, y quédate con esto, sin esconder. O sea, es como si Jesús le dijera a Natanael, he aquí un tipo que no esconde nada. He aquí un tipo íntegro, de una pieza. He aquí alguien que no tiene otras intenciones, que no te dice una cosa y después hace otra. Así se refirió Jesús a este hombre. Y después hay algo que también menciona Jesús, que es en el cual no hay engaño. La palabra engaño en el original griego es dolos. Y vamos a desgranar también un poco esa palabra. Esa palabra se puede traducir como engaño, mentira, truco o carnada. ¿Sabes qué es una carnada? ¿Dónde está Isaías? Cuando tú vas a pescar tienes que utilizar una carnada, ¿verdad? Porque tu intención, ¿cuál es? Tu intención es engañar al pez, ¿o no? ¿Para qué? Para obtener un beneficio de él. Pues, fijaros qué interesante. Jesús dijo de Natanael, este tipo que viene para acá, este tipo es un tipo que actúa sin truco, es un tipo que actúa sin carnada. Es decir, no pretende aprovecharse de las situaciones mediante el engaño. ¿Me permitís algo? ¿Me permitís parafrasear esta declaración de Jesús? Con toda la humildad del mundo la voy a parafrasear, ¿vale? He escrito un textito pequeño en el que yo reinterpreto esta declaración en base a lo que significan las palabras en el original, ¿vale? Mira, yo creo que Jesús, en otras palabras, le quiso decir algo así a Natanael. Aquí viene un tipo por derecho, un tipo que no se esconde, sin segundas intenciones y que no me va a clavar un cuchillo por la espalda. Uno que no va a intentar sacar provecho de situaciones por medio del engaño. Al contrario que Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, que intentó abrirse camino y alcanzar las promesas, la primogenitura, mediante el engaño y los trucos, mi nata no es así. ¿Habéis visto la referencia a Jacob? Fijaros cómo llama Jesús a este hombre, un verdadero israelita. ¿Cuál fue el padre o quién fue el padre de las 12 tribus? Y antes de tener ese encuentro poderoso con Dios en Peniel, Jacob, ¿qué es lo que era Jacob? ¿De qué estaba lleno Jacob? De engaño, de trucos, de trampa, de carnada. O sea, lo que le está diciendo Jesús a este hombre no es algo liviano. Tiene una profundidad para un judío muy grande. ¿Todo el mundo me está siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Vale? Nosotros lo leemos en una frase, pero lo que hay detrás es muy profundo. Es muy profundo. Y ahora viene lo que ya lo revienta todo, ¿no? Esto ya que viene ahora... Porque claro, obviamente Natanael le dice, pero vamos a ver, Jesús, ¿tú a mí de qué me conoces? ¿Cómo? Yo me imaginaría, ¿cómo puedes tú decir eso de mí? ¿Cuándo he hablado yo contigo? ¿Tú conoces mi corazón? ¿Tú sabes lo que hay dentro de mí? Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso cambia la vida de este hombre. Antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Fijaros qué poder hay en esas palabras. ¿Qué tiene eso de especial? ¿Qué tiene de especial cuando estabas debajo de la higuera, te vi? Bueno, tiene su significado, tiene su profundidad también. En el contexto judío era muy común utilizar árboles como la higuera, la parra, el olivo, buscar la sombra de esos árboles para muchas veces estudiar la Torá, muchas veces meditar y orar. Yo creo que Jesús le estaba diciendo, yo te he visto a ti abrir tu corazón debajo de la higuera. A mí no se me ha olvidado. Te he visto a ti abrir tu corazón debajo de la higuera. Yo sé, yo te conozco, yo sé lo que tú has hecho o haces debajo de la higuera. Probablemente tenía que ver con la expectativa y la esperanza de Natanael en el retorno del Mesías. La higuera simbolizaba un lugar de intimidad, un lugar secreto, y que uno no quería compartir con nadie más que no fuera Dios. La higuera era un lugar de encuentro, un lugar en el que tú podías abrir tu corazón y volcar lo que había dentro. Y ahora voy a hacer hincapié en un verbo que utiliza aquí Jesús, que es un verbo, bueno, muy común, que es te vi. Te vi. Ese te vi, si vamos al original, es el verbo jorao en griego. ¿Y sabes qué significa? Es muy interesante. Significa ver, mirar, fijarse en, discernir claramente, experimentar e ir a visitar. Es un paso más que solo ver o mirar. Es como si Jesús le hubiera dicho a Natanael, yo te fui a visitar y te experimenté cuando tú estabas debajo de la higuera, cuando tú estabas probablemente rindiendo tu corazón y volcando tu corazón. No te creas que no. Yo te experimenté, te fui a visitar. Yo estoy al tanto de quién tú eres. Por eso, esta declaración de Jesús es tan poderosa en la vida de este hombre. Porque no es solo te vi de lejos y no me interesé por ti, sino que yo estuve al lado tuya, aunque tú todavía no me conocieras ni me reconocieras. Yo estuve al lado tuya a pesar de tus dudas. Estuve al lado tuya a pesar de tu incredulidad. Estuve en la higuera contigo. Fui a visitarte y escuché lo que tus labios decían. Cuidado. ¿Tiene sentido ahora la respuesta de Natanael, no? Tiene mucho sentido. Rabí, tú eres el rey de Israel. Eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién puede leer los corazones? ¿Quién puede ver los corazones, traspasar los corazones y ver qué es lo que hay dentro, sino tan solo tú? ¿Estáis conmigo? ¿Tiene sentido que la vida de Natanael cambiara en ese momento? Todo el sentido del mundo. Y ahora, déjame decirte que la sombra de la higuera es un sitio importante. Es especial, es único y es privado.
Es ese lugar donde uno derrama su corazón, descarga sus frustraciones, donde expresa el dolor y la decepción muchas veces también, donde uno guarda el dolor y las cosas que no ha entendido. La higuera de Nicholas Winton fue ese desván. La higuera de Nicholas Winton fue ese desván, donde él pudo, de alguna manera, lamentarse, llorar y llenar de lágrimas esos apuntes por esos niños que no lograron partir de Checoslovaquia el 1 de septiembre de 1939. Ahí guardó el libro que contenía la información sobre los cientos de niños que salvó. Ese era su lugar secreto. Y de nuevo, me imagino que estaba lleno de lágrimas. Lágrimas por esos niños que nunca lograron salir de Checoslovaquia. Y lágrimas de agradecimiento por esos 669 que lograron llegar a Inglaterra. ¿Sabes qué? Ese lugar es importante. La sombra de la higuera es importante y todos tenemos una. Yo no estoy hablando solo de un lugar físico. Estoy hablando de un espacio, de un momento. Ese lugar, ese momento en el que uno vuelca su corazón. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con una situación parecida a la que se vivió con Nicholas Winton. Es decir, tenemos ese desván ahí cerrado y lleva 50 años cerrado. ¿Sabes que la historia de este hombre y lo que verdaderamente, el momento en el que su historia trascendió fue en 1988, 50 años después. Ese desván se llevó 50 años cerrado. Ese libro se llevó 50 años sin abrirse. Y yo creo que el Señor nos está diciendo hoy, te veo, te experimento. Es más, voy a visitarte a la sombra de tu higuera, en tu desván. Quizá es hora de sacar a la luz ese libro. Quizá es momento de que tú sepas, como le pasó a Natanael, que Él verdaderamente te ve, que Él verdaderamente es consciente, sabe y está a tu lado. Espero que esta palabra tenga su sentido. No es una revelación extraordinaria, es algo sencillo, pero creo que todos, en mayor o menor medida, necesitamos saber y tener esa revelación que tuvo Natanael. Recuerda que Dios está contigo debajo de la higuera. Dios está contigo debajo de la higuera. No pienses que tus oraciones, que tus frustraciones, que tus preguntas no le importan. Quizás no estás recibiendo una respuesta clara, puede ser. Quizás albergas un montón de dudas como Natanael, puede ser. Pero simplemente el hecho
de saber y experimentar que Él está contigo. ¿Sabéis? Muchas veces decimos estas cosas así, ¿no? Dios está conmigo. Y lo recitamos como el que recita, yo qué sé, el número de la 11. Yo qué sé, algo totalmente trivial, liviano y sin... Pero si fuésemos conscientes de la profundidad que hay detrás de ese, Dios está conmigo, Dios me conoce, Dios está al tanto de mi realidad. Muchas veces nuestra respuesta sería como la de Natanael. La Biblia no lo dice, pero yo probablemente entendería si Natanael se hubiera tirado al suelo en ese momento. O hubiera caído de rodillas delante de Jesús. Y, queridos y queridas, mi intención en esta mañana es que podamos simplemente subir las escaleras, abrir la puerta de ese desván, coger ese libro y abrirlo. Y ser conscientes de que Él está con nosotros. Amén. ¿Por qué no oramos un momentito?